Primero, es importante, antes de responder esa pregunta tan importante, vamos a ver qué es el voto. Pues resulta que según el artículo 12 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el voto es un derecho y un deber cívico inherente a la ciudadanía, es universal, es secreto, es único, personal y no delegable. Votar es ejercer la acción de elegir, por decirlo de alguna manera. Yo elijo a fulano, yo te elijo a vos como candidato, yo voto por vos, eso es votar. ¿Y por qué es un derecho? Pues porque como ciudadanos tenemos el derecho a elegir a las personas que queremos que nos representen. Ya adelantito explicamos esta parte. ¿Y por qué es un deber? Pues simple y sencillamente porque como ciudadanos es un deber para nosotros participar en la vida política de nuestro país. Se dice también que el voto es universal porque puede ser emitido una sola vez. Se dice también que es secreto porque pues definitivamente es secreto. Nadie está obligado a decir por qué candidato votó o va a votar en las elecciones. Es único pues porque como ya les dije pertenece solamente a la persona y solamente se puede hacer una vez. Y es personal y no delegable, es decir que necesariamente la persona interesada en votar debe ir a votar y no puede mandar a alguien más en su representación. Entonces el voto es eso, un derecho porque somos ciudadanos y un deber porque nos corresponde participar en la vida política de nuestro país. Pero a todo esto, ¿por qué en Guatemala votamos? ¿Hay países en donde no se vota? Pues sí, hay algunos países en donde no se vota, pero eso no nos corresponde hablar en este podcast, así que vamos a limitarnos a decir por qué en Guatemala se ejerce el derecho del voto. Pues resulta que la Constitución Política de la República de Guatemala señala que Guatemala es un estado libre, independiente y soberano. Es organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Y aquí viene lo importante. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Decimos que el gobierno de Guatemala es republicano porque el ejercicio del poder público se divide en tres organismos del Estado, es decir, en organismo legislativo, organismo ejecutivo y organismo judicial. Estos organismos no pueden, como dijera yo, ninguno es superior al otro, todos tienen la misma jerarquía y de alguna manera sirven para controlarse entre ellos y que no haya abuso de poder, otra vez entre comillas. Pero nosotros como ciudadanos nos fijamos muchísimo más en el organismo ejecutivo porque el presidente es como la máxima figura o el máximo representante del Estado, ¿no? Pero en realidad el presidente del Congreso, tanto como el presidente del organismo ejecutivo, que es el presidente del país, y el presidente del organismo judicial deberían como de tener como que la misma jerarquía, pero hay todo un tema ahí que discutir. Pero entonces vamos a que Guatemala es un estado republicano, un gobierno republicano, porque el poder público se divide en tres organismos del estado. También decimos que Guatemala es un estado democrático y representativo. Esto significa, primero, democracia. ¿Qué es democracia? Que el poder radica en el pueblo, el poder está en el pueblo y eso es así aquí en Guatemala. Pero como no todos podemos tomar decisiones, imagínense en qué momento nos reunimos todos a tomar decisiones, eso no va a pasar. Entonces, para eso nosotros cuando vamos a votar elegimos a nuestros representantes, a nuestras autoridades. ¿A quiénes elegimos? Pues elegimos diputados, elegimos alcaldes y elegimos al presidente, y resulta que estas autoridades eligen a otras autoridades, por ejemplo, a los jueces y magistrados del organismo judicial. Son electos por medio de una comisión de postulación que luego es propuesta al organismo legislativo, es decir, a los diputados, que son quienes determinan de elegir a los jueces y magistrados. Entonces, y así hay otras autoridades que son electas por estas autoridades que nosotros elegimos que nos representen. Entonces, eso es democrático y eso es representativo. Es decir, el poder radica en el pueblo, pero elegimos a nuestros representantes. Eso es. Bien, entonces, cuando hablamos de una democracia, entonces hablamos de que podemos elegir, podemos votar y por eso es importante el voto. Otra cosa que también vale la pena como aclarar en todo este asunto es de que el voto necesita requisitos para poder ejercerse, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos requisitos? Pues bien sencillo. Primero que nada,
es ser mayor de edad. Así de simple. En segundo lugar, ser ciudadano guatemalteco. Y en tercer lugar, estar empadronado. Ahora bien, ¿por qué estos requisitos? Resulta que puede haber una persona mayor de edad, pero si no es parte de la ciudadanía guatemalteca, pues entonces no puede votar. Pero también, si hay un ciudadano guatemalteco que ya tiene 18 años, pero no está empadronado, entonces no puede votar, ¿verdad? Y ahora voy a explicar qué es el empadronamiento, pero antes de eso quiero decirles de que estos requisitos también tienen unas prohibiciones que son señaladas por la ley. Y es que no basta solamente con ser mayor de edad, ser guatemalteco y estar empadronado, sino que para poder votar hay unas prohibiciones. Y es la primera, estar en servicio activo del Ejército Nacional o de los cuerpos policiales del Estado. Cuando hablo de cuerpos policiales, por ejemplo, la Policía Nacional de Tránsito, la Policía Municipal, otros cuerpos policiales de otra naturaleza institucional o gubernamental. Y, por supuesto, el ejército, ¿verdad? Pero además también hay otra prohibición y es que todas aquellas personas que, aunque sean mayores de edad, aunque sean ciudadanos guatemaltecos y aunque estén empadronados, si tienen suspendidos sus derechos ciudadanos, tampoco van a poder votar. ¿Y cómo se le suspenden los derechos ciudadanos a una persona? Pues, por ejemplo, las personas que están en prisión tienen suspendidos sus derechos ciudadanos y por lo tanto no pueden votar tampoco, ¿verdad? Entonces, como hay requisitos para votar, también hay prohibiciones para votar.